Pero yo quiero agregar, Wilson, otras variables. Con mucha pena, yo recuerdo que la ADP al surgir se matriculó en el sindicalismo clasista, que cuando la CAS entró en crisis en el 72 y se formó la Central General de Trabajadores y los dirigentes del sindicato se enhebraron con el sindicalismo europeo y hasta recibieron influencia hasta de China, se definieron los estatutos del sindicato y en un congreso, en el cuarto consejo que se realizó aquí en el CURNE, en abril del 72, se definió, fue que se asumió la línea de dejar atrás la imagen de un sindicalismo profesional de clase media alta y asumir el sindicalismo clasista. Y en el marco de ese sindicalismo clasista, si los maestros somos excluidos y descendientes de excluidos, con más razones debíamos tener, si no estuviésemos como estamos, alienados, domesticados y reducidos a luchar solo con inmediatismos por razones fundamentalmente economicistas, pero el marco del sindicalismo clasista yo pienso que lo hemos dejado atrás, que es una pena, que resulta lastimero que desde los ámbitos gubernamentales nos estén cosificando, sobre todo los partidos, después que tienen más de 10 años en el poder. La gente empieza a pensar que son eternos, que nadie lo tumba, que nadie lo quita, y todo el que llega queriendo doblegarse, entregarse, servirse para a su sombra poder avanzar de manera individual sin tener en cuenta lo colectivo. Y desde este punto de vista, si existe una filosofía educativa domesticadora, que así tiene que ser en la práctica, aunque en la Constitución y la Ley General digan otra cosa, en todo sindicato clasista y en toda sociedad debía haber una filosofía educativa de otredad que represente ese clasismo de la totalidad social. Y aquí yo pienso que en gran medida la ADP dominante en gran parte es culpable de que aquí no tengamos un discurso de otredad frente al discurso del ministerio, de que no tengamos algo alternativo. Mira, cuando Ibelice Prat Ramírez de Pérez era secretaria de Estado de Educación, tomó la iniciativa para una ley que sustituyese la 2909. El primero que la dinamitó desde Santiago fue Núñez Collado, que le pareció atrevida. Y en esa época no se aprobó esa ley porque el sindicato no dijo esta boca es mía. El sindicato fue indiferente, entretenido en otros asuntos. Así avanzaron los asuntos, pero con el Plan Decenal de Educación, la ADP en términos general dejó atrás al sindicalismo clasista y fue doblegado por Balaguer. Y usted sabe, profe, que quien era en ese momento asesor científico del ADP pasó a ser asesor del ministerio y agente del PNUD y cobrar en dólares. Y que mi hermano y amigo Rafael Santos nombraba más y mandaba más
que cualquier director general del ministerio. Ese sindicato que no pudo doblegar Balaguer, que mantuvo resistencia en las décadas perdidas, con el plan decenal fue doblegado. Y hasta los dirigentes locales aquí sintieron su ego elevado a la ENA positivo, porque la principal meta de ellos era que los directivos del sistema lo incluyesen en los presidium de las actividades públicas. Y muchos de esos dirigentes fueron a las aulas acompañados con técnicos, reprimiendo a los maestros. Desde este punto de vista, yo sé que usted no es compromisario con esta filosofía dominante, pero pienso que ustedes, los que no se sienten culpables de esa situación, que hoy es absorbente, que hoy es asfixiante, debíamos, en lugar de estimular estos vicios del sindicalismo, como nos decían Francisco Santo y de Peña Valdés en aquellos tiempos, de educar nuestras masas para poderla poner a operar, a cuestionar el currículum, a cuestionar al ministerio y a construir un discurso de otredad que cuestione y que trascienda, porque ya una vez las universidades tenían esa misión. Cuando yo era profesor del Departamento de Pedagogía de la UAS, cuando había una propuesta educativa, lo estudiábamos en todas las cátedras. Hacíamos asamblea y dábamos respuestas colectivas y respuestas de cuestionamiento para el crecimiento. Pero hoy, ¿a qué es lo que aspiran los departamentos de pedagogía de nuestra universidad estatal y de las privadas? Conseguir participación y erogaciones de los presupuestos que se manejan en los ministerios, y la mayoría son servidumbres, son empleados del ministerio, y allí predomina la esencia militar de que todo lo que dice el superior solo se le dice sí señor, como usted disponga señor, solo para poder seguir disfrutando de lo que le interesa, que es su destino individual y no el destino colectivo. Lo preocupante de esto, Wilson, es que si esto es así, ojalá me equivoque, no estamos construyendo un futuro diferente. Ciertamente las academias han abandonado sus roles. Ya las universidades que antes se preocupaban por dar esa respuesta social, y las academias en sí, ya lamentablemente no lo están haciendo. Profesor, le toca su turno. Ni el sindicato mismo. Ni el sindicato. Ha habido un abandono de roles a nivel general. Aquí el cura es un discurso político, más el político es el evangelio según San Juan. Profesor, le toca a usted su turno, sí, pero quiero que no lo permita después de la pausa comercial. ¿Cómo no? Sí. Sí. Señores, ustedes no se muevan, ya regresamos. Profesor Miguel Ángel Hernández. Fernández. Eso tuvo que ser un error mecanográfico el origen de sus apellidos, ¿verdad? Hernández y Fernández, solamente es la H y la F, sí, lo que diferencia uno de otro. Sí. Precisamente, hablando de la ADP y el maestro. La ADP como coraza del maestro y el maestro como formador de la ADP. Ciertamente usted ha sido un enfoque donde el maestro es parte de la sociedad. Y como hay una máxima pues que reza de que el hombre construye la historia, pero la historia también construye al propio hombre. Sí, correcto. Bueno, el sindicato docente no ha sido
digamos, excepción en todo este proceso que vive la República Dominicana de conservadurismo, como las fuerzas históricamente conservadoras, reaccionarias, se han hecho hegemónicas y han tomado la iniciativa en los últimos 30 años, maestro. Han tomado la iniciativa porque hubo un momento de auge de las fuerzas progresistas, que hubo mucha contestación, pero de un tiempo acá la velocidad de la iniciativa la ha tomado ese pensamiento y esas fuerzas reaccionarias. Este es un país, señores, que casi no tiene sindicato, y lo que queda de sindicato están adocenados, como decía Lenin, adocenamiento, sin dudas. Y es que está todavía muy reciente en la memoria nuestra lo que pasó con Citracode y lo que ha pasado con otros sindicatos. Actualmente en el inventario figuran la ADP, el Colegio Médico Dominicano, Citracodal y otros sindicatos regionales que tienen todavía alguna vigencia. Sin embargo, no así la naturaleza de clase. La naturaleza de clase, sin duda, ha estado desplazada. En el continente han habido unos procesos en toda América Latina de quiebra de los sindicatos. En el caso del sindicato docente en México, en Perú, en Honduras, fueron destruidos, maestro, a sangre y fuego, tomados sus locales, embargados sus cuentas y sus bienes. Aquí en la República Dominicana, al ADP no ha habido que darle con el cubo, porque el patrón la tiene, simplemente. le dieron con el agua. No, el patrón la tiene el sindicato, y lo hizo el PRD siendo gobierno, también lo instrumentalizó y neutralizó la acción del sindicato docente en los gobiernos PRDistas, y el PLD ha hecho lo propio, lo ha tomado, no precisamente con las buenas artes, sino con todas las malas artes. Sin dudas, la escuela dominicana fuera otra. Sin dudas, las condiciones de vida de la maestro dominicano fuera otra. Sin duda, la calidad educativa fuera otra. Si la ADP se asumiera como tal en sus orígenes, en sus principios, en su declaración de principio, que se declara militante, la ADP, señor, en sus estatutos, se declara militante, Clasista. clasista, defensor de una educación pública, Laica. laica, gratuita, liberadora y de calidad, que se plantea hacer alianza con todos los sectores progresistas por la defensa de la democracia, los intereses nacionales y las riquezas nacionales. Hay una declaración de principio extraordinaria en la ADP. Ahora, ellos se han quedado en letra muerta porque la jefatura, la hegemonía política en el sindicato, la han limitado. En estos momentos, señores y señoras, hay instalada en la sociedad dominicana una ideología antimaestro, una cultura que se ha estado desarrollando y que el gobierno actual, los gobiernos del PLD lo han acentuado eso. De suerte que a la maestra se la ve como la mala de la película, la responsable de la baja calidad educativa. Se la ve como un egoísta que se quiere comer el 4% y que no rinde. Su rol ha sido desfigurado, porque ahora ella es maestra, ella es conserje, ella es guardiana, ella es, hasta en los recreos, señores, la maestra está en un pasillo vigilando. Entonces, ocurre que es al revés. Se la responsabiliza del ser economicista y de estarse bebiendo el presupuesto de educación. La familia dominicana, las autoridades, aprovechando la pobreza
la pobreza obscena que hay en este país ha desdibujado la escuela y no pocas familias humildes han convertido la escuela o la han asimilado a una guardería donde pueden ir a las 8 de la mañana a depositar sus muchachos y pedirle a la maestra, dámele comida, dámele clase, pásamelo de curso y cuídamelo ahí que yo lo vengo a buscar a las 4. O sea, la escuela como un comedero, la escuela no como un escenario para los aprendizajes de calidad que tiene derecho esa familia para sus muchachos, sino un lugar para que se los cuiden y la gente liberarse de ellos. Con ese esquema, el día que una maestra tiene asamblea, sea de su seguro médico, sea de su cooperativa o sea de su sindicato, no hay docencia y se la injuria, se la sataniza, porque entonces la familia tiene que encargarse de sus muchachos ese día que hay asamblea. Y hemos estado asistiendo a unos escenarios hostiles a esa maestra, porque gana 35,000 pesos en básica o 42,000 pesos en media, adicionándole incentivos por titulación o por año en servicio o por la evaluación de desempeño. En un país donde el mismo presidente de la República dice que el 90% de las personas asalariadas en este país tiene salario por debajo de los 15,000 pesos, que el 80% de los asalariados de este país tiene ingresos por debajo de los 10,000 pesos. Una maestra con 35,000 se la ve como una cosa grande. Una maestra con 45,000 pesos se la ve ganando un sueldo de princesa. Con esta distorsión salarial que hay en este país, con esta inequidad, donde usted tiene un conserje ganando 7,000 pesos y un ministro ganando 2 millones de pesos en 30 días igual, ya usted puede ver cómo se produce en la diferente estratificación salarial unas diferencias tan abismales y colocan al maestro con un salario aparentemente bueno, obviando que del salario docente cuelga una familia grande, la seguridad social de su familia primaria y sus colaterales, sus padres, su madre y a veces otros familiares. Y que la carga que cuelga sobre ese salario aparentemente alto, al final, con los descuentos, entre 6, 7 y 8,000 pesos solo de seguridad social, sin contar los descuentos por préstamos en todas partes, de consumo, ni siquiera de inversión, el maestro dominicano termina cobrando 10 y 12,000 pesos al mes. Y para llegar al pago, esperar 30 días, casi en 4 patas que llega. En esas condiciones está la maestra que está siendo hoy acusada de tener un salario alto y de no rendir. Frente a lo que está aconteciendo, el sindicato no hace lo que debería hacer. En el país se está desmontando una reforma educativa que, independientemente de que fue una causal de que muchos dirigentes docentes del sindicato se corrompieran y se volvieran funcionarios del ministerio mismo, sin dudas la reforma escolar, la reforma curricular, la reforma educativa que en el país se inauguró a partir del 92, aunque la ley fue en el 97, pero en ese Congreso Nacional del Plan Decenal de Educación, que concluyó en diciembre de 1992, con una amplia participación social, plural, se levantaron las principales tesis de la reforma educativa, incluyendo el borrador de la actual Ley General de Educación, que se trabó durante 5 años en el Congreso, porque el episcopado y el cardenal se oponían a la ley. Y al final lo que salió fue una parte de lo que originalmente se creó un gran consenso nacional. Con todo y ello ser altamente progresista y avanzada, la escuela no ha avanzado más, precisamente
porque el país, la República Dominicana, está en un sistema global en la periferia, en la orilla, en la vera. Y en el centro está el hegemón, conformado por los países altamente industrializados, Europa, Estados Unidos, Japón, Canadá, que allí deciden el tipo de educación y el tipo de gente que quieren. En sus grandes centros imperiales como en las periferias.